Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien. Entonces, hermano, hay que usar bien. Hay situaciones en que uno usa mal la palabra. ¿De acuerdo? Hay que usarla bien, hay que trazarla bien, gracias al Señor. ¿Ya? Entonces, es muy importante interpretar la Biblia correctamente, pues lo que entendemos, lo que nosotros entendemos es lo que vamos a ministrar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber bien. Nosotros no podemos saber algo de repente que está flotando, o tampoco no puede venir un hermano, ¿no? Un pastor, entre comillas, gracias al Señor, y nos dice cualquier cosa, gracias al Señor. Y uno, como está sentado, uno cree y uno chapa y uno recibe, ¿no? Entonces, cuando yo recién entré a la iglesia, yo simplemente me sentaba y pensaba que todo lo que el pata me decía estaba bien y estaba correcto, ¿no? Y fui 16 años de mi vida legalista, más legalista que el movimiento, gracias al Señor. ¿Me está entendiendo, hermano? Y lo único que hice fue arruinar mi vida, gracias al Señor. Pude tener conocimiento bíblico, pero un conocimiento legalista. Y al final, lo único que hacía era condenar. Me consideraba de repente que hacía situaciones para considerarme, entre comillas, más bueno que Dios, ¿verdad? Y hacía cosas que no tienen nada que ver con la salvación, ¿no? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con estas cosas y comenzar a someterse a lo que es la palabra, ¿verdad? ¿Qué significa ser bíblico? Bíblico significa aceptar lo que la Biblia dice. Hay situaciones en la Biblia en que habla espiritualmente y hay situaciones en la Biblia en que habla literalmente. Entonces uno tiene que aceptar la escritura. Por ejemplo, hay una parte de la Biblia que dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque es mejor entrar con un ojo al reino de los cielos que tener los dos y irse al infierno. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos un tenedor abajo y lo sacamos del ojo. ¿Estará diciendo eso? No, ¿verdad? Dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar con una mano al cielo que con las dos al infierno. Entonces, una pregunta, ¿en qué libro está lo que usted está diciendo? ¿De qué? ¿De la mano? Mateo 2:15. Mateo, está en el Sermón del Monte. Mateo 5, 6, 7 del Sermón del Monte. No, entonces, eso es lo que dice la Biblia, gracias al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que comenzar a entender entonces? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me dice la Biblia? Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿no? Córtalo, arráncalo. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo la Biblia? Si mi mano me es ocasión de caer, córtala. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo entonces? O sea, lo que me está diciendo la Biblia es que si mi mano me es ocasión de caer, entonces yo actúe como si no la tuviera. ¿De acuerdo? Si mi ojo me es ocasión de caer, y digo, no, y voy a estar así, entonces voy a actuar como si no lo tuviera, lo hace el Señor, amén, hermano, y voy a comenzar a desarrollar. Entonces, hay parte en la Escritura, lo hace el Señor, ¿verdad? Que nos habla espiritualmente, figuradamente, como también hay otra parte que nosotros tenemos que obedecer. Por ejemplo, la Biblia dice, llegará el tiempo en que el esposo, hablando de Cristo, les sea quitado, entonces ayunarán. Entonces hablamos de que el ayuno, hablamos de la oración, no deja de congregarse, ¿verdad? Entonces yo no voy a decir que Dios está hablando espiritualmente o figuradamente. La Biblia sí nos está diciendo. Hay gente que dice, voy a orar a Dios para ver si me congrego. No, la Biblia te está diciendo que te congregue. Yo no siento ayunar o voy a orar a Dios para ayunar. No, si la Biblia dice que hay que ayunar, la Biblia dice que hay que orar. Entonces hay situaciones en que tenemos que coger la Biblia literalmente y hay situaciones donde dice también que es figuradamente. ¿Amén, hermanos? Sí, muy bien. Entonces, tal como es el maestro, serán los alumnos. Ustedes son personas que ustedes van a ministrar. Entonces, como ustedes van a ministrar, o sea, lo que tú aprendas, eso es lo que vas a ministrar. Si tú aprendes bien, entonces vas a ministrar bien, ¿verdad? Pero si se aprende a media caña, o sea, también vas a enseñar lo mismo, ¿no? Y como no sabes, entonces vas a comenzar a tomar tu experiencia como si fuera doctrina. Y nuestra experiencia no es doctrina. La doctrina está en la palabra de Dios, ¿verdad? Dios es un Dios personal y nos trata a cada uno de una manera diferente, ¿verdad? Porque Él es Dios, por eso dice la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? O sea, las múltiples formas que Dios tiene para comenzar a ministrar con cada uno, ¿no? O sea, ese es Dios. Pero Dios es un Dios personal. Dile al que está al lado tuyo, Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal. Gloria sea al Señor. Muy bien, hermano. Entonces,
Aquel que interpreta mal las escrituras lo único que va a conseguir es enseñar mal, y de eso se trata. Mateo 23:15. Mateo 23:15, alguien por favor que lo lea fuerte y claro. Sí. ¿Qué dice? 23:15. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un proselito, y una vez hecho les hacéis 2 veces más hijos de infierno que vosotros. Bien, ¿qué cosa es un prosélito? ¿Alguien sabe? ¿Paín sabe qué es un prosélito? Ahora vas a aprender, vas a hacer. Amén. Bien, un prosélito es una persona que no es israelita, que no es judío, ¿verdad? Que es un gentil, así como nosotros éramos gentiles, lo hace el Señor, ¿verdad? Toda persona que no pertenece al pueblo de Israel es un gentil. Entonces, un prosélito era un gentil que se convertía a ser del pueblo de Israel. Para eso él tenía que aprender las leyes, tenía que aprender el himno nacional, tenía que aprender su historia, ¿verdad? Entonces se nacionalizaba como ciudadano de Israel, ¿no? El Señor. Eso es un prosélito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la misión de Jehová? ¿Cuál es la misión que Jehová le dio al pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel predicase, anunciase, ¿verdad?, a la gente, que la gente, por medio del testimonio del pueblo de Israel, se pueda convertir a ser adoradores de Jehová, ¿no? Señor. Amén, hermanos. Amén. Pero entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos se encerraron a sí mismos, nada más, ¿verdad? Y comenzaron a menospreciar al resto. Entonces perdieron la visión. Por eso Jesús dijo: tengo ovejas que son de otro redil, hablando de los gentiles, lo hace el Señor, ¿verdad? Y este mismo error lo tiene la iglesia primitiva, porque cuando la iglesia primitiva se convirtió con la prédica del apóstol Pedro, que se convierte en 3.000, después se convierte en 5.000, ellos hacen una comunidad y hacen una olla común. Y entre ellos nomás estaba el vacilón, entre ellos estaba la diversión, el gozo, el alabar al Señor y gozarse. Entre ellos, gracias al Señor. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que comienza a suceder ahí? O sea, Dios tiene que desbaratar aquello y comienza a haber una persecución, y Dios es el que tiene que intervenir para que la iglesia comience a salir, porque ellos estaban cómodamente, ¿verdad? La gente los respetaba y estaban bien. Entonces Dios tiene que iniciar una persecución. Muchas veces cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra y estamos ya preparados para poder hacer la obra y no la hacemos, entonces Dios comienza a desbaratar nuestros planes, y como que a nosotros nos falta el piso, y vas a darte cuenta que cualquier lugar donde tú llegas vas a estar predicando la palabra de Dios. ¿Amén, hermanos? Gloria sea a Cristo. Muy bien. Entonces vamos a entrar a la parte 1. Y la parte 1 dice los cuidados personales. Los cuidados personales. Vamos a ver estos cuidados personales, ¿verdad? No importa que uno conozca métodos de interpretación, hermano, o que tenga las herramientas adecuadas. De nada sirve que inviertas horas y horas para entender las escrituras si no cumples primero con algunos requisitos personales para poder recibir la revelación de Dios. Entonces, estos cuidados personales te van a ayudar ¿a qué? A que recibas revelación de Dios. A que recibas revelación de Dios. Por ejemplo, ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra de Dios dice que las cosas, la Biblia es espiritual o no es espiritual. Amén. Entonces dice, las cosas espirituales hay que entenderlas espiritualmente. Y si una persona no ha nacido de nuevo, ¿podrá ser espiritual? No. ¿Verdad? Porque no ha nacido de nuevo. Entonces es necesario que nazca de nuevo para poder ser espiritual y poder entender realmente lo que se está diciendo. Muy bien. Entonces, antes de empezar, hermano, a aprender métodos adecuados para recibir la revelación de la palabra, nosotros tenemos que ser personas adecuadas. Diga al que está al lado tuyo, tenemos que ser personas adecuadas. Tenemos que ser personas adecuadas. Muy bien, ahora para poder ser personas adecuadas necesitamos, algunos dicen que todos pueden entender la palabra de Dios, otros dicen que muy pocos la entienden, y la verdad es que hay un solo tipo de personas que pueden entender la palabra de Dios.
Solamente un tipo de personas puede entender la palabra. Los otros tipos de personas no la pueden entender. Y el requisito para poder entender la palabra de Dios es ser nacido de nuevo. Amén. ¿De acuerdo? Entonces ponemos ahí número 1, ser nacido de nuevo. ¿Qué significa ser nacido de nuevo? ¿Alguien puede decirme? ¿Qué significa ser nacido de nuevo? Restaurar nuestra vida. Pero ¿cómo la restauro? Yo tengo que nacer de nuevo. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para nacer de nuevo? Agua y el espíritu. Amén. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Bautizarse en el espíritu. Que confesarme, confesar mi pecado. No hay que confesar los pecados. Creer que Jesús... Creer, o sea, es un punto. O sea, recuerde que nosotros en las clases generales hablamos, en guerra espiritual hablamos de dos cosas muy importantes: arrepentimiento y convicción. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para poder nacer de nuevo? Arrepentirme. Estar convencido que Jesús Y estar convencido. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo me arrepiento, entonces yo ya entro en convicción. ¿Amén, Pai? ¿De acuerdo? Entonces, uno se arrepiente y entra en convicción. ¿Y qué es lo que sucede conmigo? O sea, yo voy a nacer de nuevo. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que he nacido de nuevo? Esa decisión interior me va a dar un cambio exterior. ¿De acuerdo? No soy la misma persona, ¿no? Y usted se puede dar cuenta porque mire usted cómo era antes y mira cómo eres ahora, ¿verdad? Hasta tu manera de pensar cambia, ¿verdad? De repente, antes estabas en la calle y te botaba, ¿verdad? Era balanza, ¿no? Hasta tu lenguaje se apeligraba, lo hace el Señor, ¿verdad? Sin embargo, ahora tú comienzas a fluir de otra manera, estás hablando la palabra, estás glorificando a Dios, estás metiendo la sangre de Cristo, y todas estas cositas, lo hace el Señor, a uno comienzan a llevarlo a una condición espiritual. ¿Amén, hermanos? Amén. Gloria sea al Señor. Muy bien. Ayudar a que recibas la revelación de Dios. Ayuda a que recibas revelación de Dios. ¿No? Entonces, para esto tiene uno que nacer de nuevo. Para que puedas nacer de nuevo tiene que haber arrepentimiento y convicción. ¿Verdad? Entonces, yo me arrepiento de... Número 1, candidatos para el infierno, ¿verdad? Entonces yo me arrepiento porque no quiero ser un candidato del infierno. Yo me arrepiento, ¿verdad? Y tengo convicción de ¿qué? De que Jesús en su bautizo tomó mis pecados y luego pagó por mis pecados, pagó el precio de mis pecados en la cruz del Calvario. Fue hallado culpable, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y en la cruz del Calvario derramó su sangre. Y la Biblia dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Jesús entregó su vida, o sea, Jesús murió. A Jesús lo pusieron en un sepulcro. Dios se agradó del sacrificio de Jesús y levantó a Jesús de los muertos. Esa es la evidencia, gracias al Señor, que Dios se agradó de ese sacrificio. Y por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas y todas nuevas. Entonces somos hechos nuevos. Amén, hermano. Somos hechos nuevos. Eso es lo que tú tienes que comenzar a tener en tu cabeza. Somos hechos nuevos. Yo no sé por qué razones o cuáles serán las ambiciones, ¿verdad?, de las personas que han determinado que en este lugar de repente puedan hacer algo contigo, lo hace el Señor. Lo que único que ellos han podido pensar es que puedas quitar ese problema por el cual llegaste aquí, lo hace el Señor, ¿verdad? Pero lo que ellos no alcanzan a entender es lo que Dios está haciendo contigo aquí. Amén, hermano. Ahora, la mentalidad para que tú puedas salir a conquistar es completamente diferente. ¿Por qué? Porque tú tienes que salir con una mente de servicio. ¿Servir a quién? Servir a Dios, lo hace el Señor. Amén. Sabiendo que Él quiere bendecirte y Él quiere lo mejor para ti. Él quiere lo excelente para ti. Eso es lo que dice la Biblia. Amén, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Muy bien. Alguien, por favor, lea Proverbios 1:23. Proverbios 1:23. ¿Qué dice? Proverbios 1:23. Palabra del Señor. Amén. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Ahora, note el orden. Primero viene el Espíritu y luego el conocimiento de la palabra. En el Nuevo Testamento encontramos esa revelación y nosotros la vamos a ver en un momento.
Pero mira bien, dice, vuélvete a mi reprensión. ¿Qué cosa quiere decir vuélvete a mi reprensión? Arrepiéntete. Amén. Y luego ¿qué dice? Y yo voy a poner mi espíritu y te haré saber mis palabras. O sea, la única manera de poder entender la palabra de Dios es a través del Espíritu de Dios. Amén, hermano. Entonces, cuando uno se arrepiente, el Espíritu de Dios viene a uno. Uno deja de ser lo que era, lo hace al Señor y se comienza a convertir en un templo del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en uno. Y este Espíritu que habita en uno hace que nosotros seamos sacerdotes, lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Qué es lo que es un sacerdote? Un sacerdote ministra, lo hace al Señor. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, lo único que nosotros podemos comenzar a entender, a hacer, lo hace al Señor, es ¿qué cosa es? ¿Ah? Muy bien, pero o sea, lo que nosotros comenzamos, lo que nosotros tenemos que tener centrado, ¿verdad? Es que yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la voy a poder hacer con el Espíritu de Dios. Entonces somos llamados a ministrar. Dile al que está al lado tuyo, somos llamados a ministrar. Ahora, ¿qué significa ministrar? ¿Qué significa ministrar? Administrar. Llevar un grupo de personas o una empresa, eso es administrar, algo parecido. O sea, ¿nosotros podemos ministrar o no podemos ministrar? Amén. Sí, sí podemos ministrar. ¿Por qué podemos ministrar? Porque hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu de Dios, somos cristianos. Pero ¿qué significa ministrar? Como discipular o como enseñar. Muy bien, vamos a ver qué es ministrar. Ahí tienes que aprenderte esto. ¿Amén o no amén? Muy bien, ministrar significa servir. Ministrar significa ayudar. Ministrar significa auxiliar. Por eso dice la Biblia que son ministros. ¿Qué es un ministro? Un pastor es un ministro, un evangelista es un ministro, un maestro es un ministro, un apóstol es un ministro, un profeta es un ministro. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿qué cosa quiere decir ser ministro? Ser un servidor. Un servidor, ¿verdad? Un ayudador, un auxiliador, lo hace el Señor. O sea, un ministro que, un sirviente, es alguien que sirve. Amén, hermano. Pero ¿cuál es la dificultad de estos tiempos? Que nosotros no encontramos, ¿verdad?, ministros que sirven, sino comenzamos a encontrar ministros que creen que son los gerentes de la iglesia. ¿Verdad? ¿Son bien votadores o no? ¿Ah? ¿Verdad? Ellos se creen, no quiere hablar conmigo, no saque una cita primero. ¿Te das cuenta? ¿Se votan o no se votan, hermano? Te estás dando cuenta de las cosas, ¿verdad? O sea, ¿qué cosa encontramos? Por ejemplo, ¿qué es un ministro? Un ministro, ¿qué es? Según ellos, ¿verdad? Uno que te va a decir a ti, oye, limpia mi carro, ¿ah? Da pinta mi casa. ¿No? Porque yo he escuchado a algunos ministros, entre comillas, y los he escuchado, ¿verdad?, que agarran a la gente y la cachirolean. ¿Por qué? Porque dice, tienes que obedecer a tus pastores. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que porque tengo que obedecer a mis pastores, yo tengo que cargarte la maleta como tú quieras. Un tiempo estuve en una casa, centro Victoria. Ah, Pero estuve poco tiempo, ¿no? Pero también, y así como usted dice, ¿no? El pastor agarra y quería que le limpie su casa, sus zapatos, ¿qué? Y dije, no, también. Y eso no es, ahora que lo escucho usted, no es correcto, no es no. Claro, entonces, ¿qué cosa quiere decir la Biblia cuando dice obedecer a sus pastores? ¿No? La Biblia dice obedecer a sus pastores. ¿Pero en qué lo vas a obedecer? En la palabra. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Biblia? Ellos velan por sus almas. Entonces, si el pastor te dice, hoy hay ayuno. Si el pastor te dice, vamos a evangelizar a tal lugar, pues ahí hay que moverse. Vamos a tener una cadena de oración, hay que tener oración. Tú ayunas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y ahí cerramos la semana y comenzamos a batallar en oración con un propósito de hacer guerra espiritual. Vamos a conquistar marcas para Cristo en el nombre de Jesús y comenzamos a meternos en el fuego. Ah, hay que obedecer, varón, porque estamos en el ejército de Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. Claro. Ahora si yo le digo, ¿sabe qué? Te límpiame el carro. Ya me pastor, afuera te cobran 3 lucas para limpiarte. Pásate aunque sea una luca para el pan, pero no pago, pero no. Pastor, dice que es bendición, dice. Claro, pero no. Amén. O sea, así funciona, así corre, esa es la cuestión. Ahora, si tú quieres hacer algo por tu voluntad, lo hace el Señor, ¿verdad? Dentro de lo que es la casa de Dios, voy a limpiar la casa, voy a pintar, me voy a meter esto, ¿verdad, pastor? ¿Sabe qué? Faltan unos cables, falta una nota, yo sé, yo conozco, yo puedo hacerlo. Es otra cosa, lo hace el Señor, ¿amén, hermano? ¿Verdad? Pero de todas maneras, en medio de todo trabajo que se haga, todo trabajo tiene que ser remunerado.
Si no tengo, simplemente te largo la firma. Mira, hermano, sabes que aquí hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? En la iglesia, pero no hay dinero, gracias al Señor, ¿verdad? Pero yo no sé, vas a ponerte a hacer estas cosas. Si tú quieres, el domingo levantamos una ofrenda, varón, y yo te alcanzo la ofrenda, gracias al Señor, porque no tenemos dinero para poder pagarte lo que tengo que pagarte. Entonces tú tomas tu decisión y dices sí, o si no, dices no, pastor, ¿sabes qué? Yo voy a buscar otra nota porque de repente necesito. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Verdad? De repente se hace un trabajo. Mira, por ejemplo, un hermano me dijo para hacer un trabajo en una iglesia, un local que habíamos alquilado, había que arreglar la situación. El hermano me dijo, pastor, yo le cobro 50 soles. Yo le digo, bueno, ¿sabes qué? La firme, no tengo dinero. No tenemos dinero para poder gastarlo. Pero lo que yo puedo hacer es levantar una ofrenda el domingo, ¿verdad? Yo te alcanzo esa ofrenda. Entonces me dijo, ya, pastor, no importa, me dice. Y lo hizo. Me cobraba 50 soles. Se levantó la ofrenda y la ofrenda le salió como 87 soles. Entonces simplemente, ¿sabe qué? Pues le conté delante de todos los hermanos, había 87 soles. ¿Qué hago? Saco 50 y guardo los 37. Varón, yo te dije que te iba a dar la ofrenda, toma, acá están los 87 soles, hermano. ¿Verdad? Porque esa es la ofrenda que se levantó. Dios lo quiso bendecir así, de esa manera. ¿Lo estás entendiendo, varón? De repente no se levantaban los 87 soles, se levantaban 10 lucas o 20 lucas, igualito normal, iba a entregar lo que se había levantado. ¿Estamos claros en eso, hermano? Entonces nosotros tenemos que comenzar a movernos realmente en lo que dice la palabra, gracias al Señor. ¿Amén? ¿Amén, amén? Amén. Muy bien. Gloria sea al Señor. Entonces, ahora mire bien lo que está diciendo, ¿eh? Porque dice, en el Nuevo Testamento también encontramos este tipo de revelación. Alguien lea Juan 3:34. Juan 3:34. Alabado sea Cristo. Sí. Sí. Amén. ¿Qué dice? Porque el que Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Muy bien, entonces dice, porque el que Dios envió las palabras de Dios habla, pues no da el Espíritu de Dios por medida. O sea, ¿cómo Dios da el Espíritu entonces? Como Dios da el Espíritu, la persona tiene las palabras de Dios para poder hablar. O sea, nosotros tenemos que entender eso. ¿Cuántos de nosotros tenemos el Espíritu de Dios? Amén. ¿De acuerdo? Entonces, habla las palabras de Dios, varón, no las calles. Háblalas, amén, hermano. Habla, hay que declarar la palabra, hay que hablar la palabra. Amén, paín. Hay que fluir en la palabra, no sea, Señor, hermano. Nosotros tenemos que comenzar a movernos en esa palabra. Tenemos que comenzar a crear ambientes de fe en el nombre de Jesús. Tenemos que comenzar a romper ataduras del diablo en el nombre de Jesús, hermano querido, ¿verdad? Y vas a darte cuenta cómo las cosas fluyen por el poder de Dios, hermano. ¿Lo estamos entendiendo? El poder de Dios, varón, el poder de Dios. Diga al que está al lado tuyo, el poder de Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? No. ¿Habrá algo imposible para Dios? O sea, ¿Dios necesitará que alguien le ayude? ¿Dios necesitará que alguien le tire la boya? ¿Ah? No. Dios no necesita de eso porque Él es más que suficiente. Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso. Gracias al Señor, hermano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos de que el poder de Dios se comience a manifestar en nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos pagar precio, necesitamos meternos en oración, necesitamos meternos en ayuno, gracias al Señor. Necesitamos comenzar a guerrear y a batallar buscando el poder de Dios en nuestra vida. ¿Te imaginas tú, verdad, que 12 hombres llenos del Espíritu Santo lo que hicieron? 12 hombres llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Comenzaron a mover a la gente y su influencia comenzó a atraer más gente, gracias al Señor, al aposento alto. De esos 500 que miraron a Jesús, la gente comenzó a irse. 380 tiraron la toalla y se quitaron. Dijeron, está loco, este ya no viene, ya no regresa, ya se fue, ya no pasa nada. Y la gente regresó otra vez, pero 120 estaban ahí permaneciendo. Cuando llegó el día del Pentecostés, vino el poder del Espíritu Santo y esas personas fueron completamente transformadas. Pedro se lanza una prédica y se convierte en 3.000 personas, y esos 20 se llevan a las 3.000 personas al río, y los 120 comienzan a bautizar a la gente y se comenzó a abrir una comunidad. ¿Crees tú que Dios puede hacer eso aquí en Márquez? ¿Crees tú que Dios puede usar tu vida para conquistar Márquez? ¿Crees tú que Dios puede darte un lugar mucho más amplio y el poder de Dios comienza a mirar, a fluir? ¿Crees tú que van a haber milagros? ¿Crees tú que los enfermos van a sanar? ¿Crees tú que los hogares serán restaurados? ¿Crees tú que esos huecos se van a desbaratar? ¿Crees tú que se levantarán colores para Cristo? ¿Crees tú que Dios usará tu vida? ¿Crees tú? Amén. Alaba al que vive. ¿Crees tú que Dios necesitará de capturas? ¿O las personas vendrán rendidas por el poder de Dios? Amén. Por el poder de Dios. Entonces hay que fluir.
Diga al que está al lado tuyo, fluye. El que está grabando. Fluye. Alabado sea Cristo. Muy bien, Juan capítulo 6, verso 63. Juan 6:63, vas a ver cómo Jesús explica que esta relación del Espíritu y la palabra es inseparable. Amén. Juan 6:63. Amén. El Espíritu, a ver, palabra del Señor. Amén. Amén. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Muy bien, entonces el primer punto que debemos saber es que la palabra de Dios es espiritual, hermano. Y por eso necesitamos tener el Espíritu de Dios, ¿para qué? Para poder tocarla, lo hace el Señor, hermano. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, tú vas a sentir cómo esa palabra fluye. Cuando tú comienzas a moverte por el Espíritu de Dios, hermano, ¿acaso Dios, para qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo podemos tocar el corazón de Dios? ¿Cómo podemos tocar? Voy a ayunar, Señor, me voy a tirar al piso, me voy a quedar sin comer, voy a ponerme un cinturón de castidad. ¿Qué cosa voy a hacer para poder tocar el corazón de Dios? ¿Voy a caminar sin zapatos? ¿Qué cosa voy a hacer? No, o sea, si nosotros comenzamos a entender cuál fue el propósito de Dios, cómo Dios comienza a obrar su justicia aquí en la tierra. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Amén. Y si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿había que morir el pecador o no? Dios es justo, había una sentencia, Dios ya lo estableció, la paga del pecado es muerte, había que matar a la gente, gracias al Señor. ¿Y qué es lo que hace Dios en su amor? Envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que ese Hijo cargase, asumiese el pecado de la humanidad. Por eso es que dice la gente, ¿verdad? Al día siguiente que dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Jesús quita el pecado del mundo, gracias al Señor. Pero ¿cumpliendo qué? Cumpliendo la justicia de Dios. Entonces, si nosotros queremos, gracias al Señor, ¿verdad?, tocar el corazón de Dios, ¿qué es lo que tenemos que tocar? Su propósito. ¿Para qué vino su Hijo? Para salvar lo que se había perdido, gracias al Señor. Entonces, si el Señor comienza a tocar nuestras vidas, que nosotros nos habíamos perdido, gracias al Señor, ¿verdad? ¿Crees tú que el poder de Dios no se glorificará en tu vida para que puedas hacer la obra de Dios? ¿Crees tú, gracias al Señor, hermano, que Dios te ha llamado y que Dios está permitiendo que hoy tú escuches esta palabra? ¿Crees tú? Amén. Es importante creerle en el nombre del Señor. Amén, hermano. Porque todo se mueve por el creer, gracias al Señor, hermano. A su nombre. Muy bien. Esto no es cuestión, hermano, de cuán inteligente nosotros podamos ser, gracias al Señor, hermano. Ni tampoco si somos genios, somos científicos, maestros de matemáticas o filosofía, gracias al Señor, hermano. Cualquier persona, por muy inteligente o sabia que sea, gracias al Señor, sin haber nacido de nuevo, simplemente no pasa nada. Y cualquier persona sencilla, por muy quebrantada que esté, por muy arruinada que haya estado, ¿verdad?, por muy fondo que haya tocado, gracias al Señor, y haya asumido las decisiones más equivocadas y más devastadoras en su vida, y se ha arrepentido y ha nacido de nuevo, Dios se puede glorificar allí. ¿Lo entiendes, hermano? ¿Lo entiendes, hermano? Amén. Entonces, Dios se está glorificando en ti. El solo hecho de que estés con una Biblia, el solo hecho de que tengas hambre de Dios, el solo hecho de que te comiences a decidirte para pagar un precio y ser diferente, es porque Dios se está glorificando en ti. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiere decir que Dios tiene buena voluntad para contigo, por eso que te está dejando fluir, gracias al Señor. A su nombre, Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 2. Versículos 7 al 10. Primera de Corintios 2, versos 7 hasta el 10. ¿Qué dice? Palabra de Dios. Amén. Mas hablamos sabiduría de Dios el ministro, la sabiduría oculta, la cual de Dios predestinó antes de los siglos para la nuestra gloria, para nuestra gloria, la que ninguna de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos
la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Amén, hermano, gracias. Bien, hermano, mira bien. Dice, el verso 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Verdad? Creo que nosotros hablamos de ¿qué es misterio? Misterio es secreto. Algo que está oculto, algo que está escondido, es un misterio, nadie sabe, no es el Señor. Pero ahora mira lo que dice el verso 10, pero a nosotros Dios nos lo reveló por el Espíritu. Quiere decir que aquellos misterios Dios nos revela a nosotros. Por lo que tú encuentras en la Biblia, que otras personas no pueden entender, Dios te las está revelando por el Espíritu. ¿Por qué dice? Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, dice, aún las cosas profundas de Dios. Entonces, hermano, nosotros debemos que recordar esto en primer lugar, que debemos ser personas correctas para que nosotros estemos en capacidad de aprender. Quiere decir que si nosotros somos personas correctas, vamos a ser capaces, vamos a tener la capacidad, gloria sea al Señor, de poder aprender los métodos que nos van a ayudar a recibir la revelación de la palabra. Amén, hermano. Pero tenemos que ser correctos. O sea, ¿qué cosa quiere decir esto? Quiere decir que en primer lugar yo tengo que cortar con todo lo que es legalismo en mi vida, lo sabe el Señor. Amén. ¿Qué son legalismo? Legalismo son conceptos religiosos preconcebidos. Los concebí antes de que la revelación llegue a mi vida a través de la palabra. Simplemente lo escuché de alguien y yo lo asumo como doctrina. Eso me está diciendo que es un legalismo, lo sabe el Señor. Yo tengo que conocer la palabra, yo tengo que saber lo que la Biblia me está diciendo, lo sabe el Señor. Amén, hermano. Porque el Evangelio no se trata de formas, lo sabe el Señor, sino el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. El Evangelio no solamente es letra, no solamente es palabra, es poder de Dios. Dile al que está al lado tuyo, el Evangelio es poder de Dios. Gloria sea al Señor, hermano. Amén, ¿estamos hasta ahí? Muy bien, número 2 es ser espirituales. Número 2 es ser espirituales. Número 2, ser espirituales. Gloria sea al Señor. Podría parecer lo mismo, ¿verdad? Tener el Espíritu de Dios y ser espiritual. Podría, gracias al Señor. Pero, ¿ustedes qué dicen? ¿Puede ser lo mismo tener el Espíritu de Dios y ser espiritual? ¿Será lo mismo? ¿O no es lo mismo? Muy bien, parecería, ¿verdad? Que si yo tengo el Espíritu de Dios, podría ser espiritual, pero realmente no es lo mismo. Alguien puede haber nacido de nuevo y al mismo tiempo puede ser que no sea espiritual. ¿Amén, hermanos? O sea, ¿qué quiere decir? Yo me puedo haber arrepentido de mis pecados, puedo haber aceptado a Cristo, a Jesús como mi Señor y Salvador, amén, hermano, ¿verdad? Pero necesariamente, si yo no rebusco la palabra y solamente me quedo allí nada más, no pasa nada. Amén, hermanos, ¿verdad? Puedo ir a la iglesia, convivir, asalto, brinco, meter mano al bolsillo, doy mi ofrenda, doy mi diezmo, pero ahí nomás va a ser el Señor. Amén, hermano. Hay muchas personas que tienen este tipo de idea y de concepto, va a ser el Señor. Muy bien. El mismo problema tiene un ciego para ver algo que uno que no siendo ciego tenga los ojos cerrados. No basta con haber nacido de nuevo para ser personas espirituales. Entonces, la Biblia habla de 3 tipos de personas, gracias al Señor, ¿verdad? Entonces, el primer tipo de persona es el hombre natural. El hombre natural, gracias al Señor, ¿verdad? Y mira bien, el segundo tipo es el hombre espiritual. Y el tercer tipo es el hombre carnal. Y nosotros vamos a ver eso ahorita. ¿Qué es un hombre natural? Gracias al Señor. Es todo aquel que no ha nacido de nuevo, le importa un pepino, ¿verdad? Así esta persona puede ser muy inteligente, gracias al Señor, puede ser un profesional, puede ser muy capaz de ser presidente de la República. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Verdad? Si no ha nacido de nuevo, es una persona carnal, nada más, gracias al Señor. Así es que esto incluye a científicos, esto incluye a artistas, esto incluye a alcohólicos, incluye a rameras, gracias al Señor, y por si acaso también incluye a muchos religiosos, gracias al Señor. Todo aquel que no ha experimentado un encuentro con Cristo Jesús y para que le haya dado una nueva vida es simplemente una persona carnal.
¿De acuerdo, hermanos? ¿Estamos claros en esto? ¿Amén o no amén? Muy bien, hermano. Entonces nosotros tenemos que tener bien centrado esto, lo hace el Señor. Ahora, ¿qué es un hombre espiritual? Un hombre espiritual es el que ha nacido de nuevo, lo hace el Señor, y que vive su vida guiado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y se evidencia, por eso le digo, ¿qué cosa es el arrepentimiento? Es una decisión interna que me va a llevar a un cambio externo. Entonces, cuando hay un arrepentimiento verdadero, ¿hay fruto o no hay fruto? ¿Cuál es el fruto? Las almas convertidas. No, si yo me arrepiento no quiere decir que las almas se van a convertir. ¿Cuál sería el fruto? Acuérdense, yo tomo una decisión interna y voy a tener un cambio. Entonces, ¿cuál es el fruto? El cambio. Entonces, si tú ves una persona que dice que ha aceptado a Cristo y no cambia, no hay fruto. O sea, no pasa nada, varón, solamente pura flor nada más, ¿verdad? Pero si esa persona tú la ves que cambia, lo hace el Señor, amén. Si tú ves que ya no va a los lugares donde estaba en el mundo, lo hace el Señor, ¿verdad? Ahora le interesan las cosas de Dios, ahora lo ves caminar con una Biblia, ahora no se quiere perder un culto, quiere aprender la palabra. ¿Por qué? Porque está sabiendo que Dios está haciendo algo en su vida y quiere más de este Dios, porque quiere ser más bendecido, quiere ser más engrandecido, quiere ser más prosperado, quiere que la gracia de Dios no sea parte de su vida. Se está metiendo con el Señor, ¿verdad, Dios, hermano? Y para Dios no hay nada imposible. Entonces tú vas a ver un fruto, vas a ver una evidencia. Ya no va a hablar igual, ¿verdad, Señor? Puede hablar jerga, puede hablar lo que quiera, pero su hablar siempre te va a llevar a las cosas de Dios. Siempre hay un camino, ¿verdad, Señor, que te va a llevar a las cosas de Dios? Amén. ¿Estamos, hermano? Gloria sea al Señor. Entonces, es el que ha nacido de nuevo y vive guiado por el Espíritu de Dios. Gracias al Señor. Amén. Y es el único que tiene capacidad para poder recibir la revelación de la palabra. Pero también hay un tercer lugar, gracias al Señor, y es el hombre carnal. Entonces, el hombre carnal, gracias al Señor, es el que ha nacido de nuevo, pero vive como el hombre natural, ¿verdad? Anda según la carne, aunque tiene el Espíritu, no se guía por él. Por lo tanto, no puede recibir la revelación de Dios. Puede caminar con una Biblia, pero hace lo que él quiere. Amén. O sea, ha aceptado a Cristo, llevo una Biblia, pero no me voy a ninguna iglesia. No, si Dios también está en mi casa. No, yo oro en mi casa. ¿Será así? Amén. ¿Qué dice la Biblia? Hay que congregarse. Salmo 133, por favor. Salmo 133. 133. ¿Qué dice? Dice, mirad, está hablando de un imperativo, es una orden. Amén. Bueno y delicioso, o sea, hay delicia en lo que se está diciendo y es bueno. Es armonía. Habitar los hermanos, ¿qué? Juntos y en armonía, lo hace el Señor. No solamente juntos como perros y gatos, ¿verdad? No solamente juntos de repente envidiándose, no solamente juntos, sino dice juntos y en armonía. ¿Qué más? Es como gran óleo. Es como el gran óleo. Sobre la cabeza. Ahora mira bien, cuando habla, ¿qué cosa es óleo? Óleo. Óleo, aroma, perfume. ¿Qué es óleo? Óleo es aceite. Mira bien. Óleo igual aceite. Aceite igual símbolo del Espíritu Santo. Ahora es como el buen óleo. ¿Qué pasa con este óleo, con este aceite? Que desciende sobre ¿quién? Sobre la cabeza. Sobre la cabeza, gracias al Señor. Que desciende sobre la cabeza. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de liderazgo. Está hablando de liderazgo. Está hablando de liderazgo. ¿Qué más? El cual desciende sobre la barba. Muy bien, ahora desciende sobre la barba. ¿Qué cosa encontramos en la barba? La barba de Aarón. Mira bien, o sea que si esta es la barba de Aarón, ahorita vas a ver, vas al Señor. Desciende sobre la barba. ¿Qué encontramos en la barba? Cabeza. ¿Ah? La boca. La boca. Entonces, ¿de qué está hablando? Dice que desciende sobre el liderazgo y luego habla sobre los predicadores.
Amén. Está hablando, ya está hablando de cobertura, gloria al Señor. Es el que desciende por la cabeza, gloria al Señor. ¿Por dónde? Por la cabeza. Por aquí comienza a descender el aceite y de aquí comienza a fluir ¿a dónde? A la barba. Son los predicadores, son los líderes, son los que van a hablar, gloria al Señor. ¿La barba de quién era? De Aarón. Y entonces si la barba es de Aarón, el portador y labrador es Aarón, esta cabeza tiene que ser de Moisés, gloria al Señor. Amén, hermano. Amén. Ahora mira bien, dice que desciende sobre la cabeza y la barba, ¿qué más? Y baja sobre los bordes de su vestidura. Ahora habla de los bordes de la vestidura, gloria al Señor. Aquí ya está hablando del pueblo. Habla hasta el borde, quiere decir hasta los últimos, hasta aquellos que tú crees que no pasa nada con ellos, hasta allá se va, porque para Dios no hay nada imposible. Dios rompe esquemas en el nombre de Jesús, hermano. Amén. ¿Qué más dice? Es como el rocío del monte. ¿Cómo? Es como habla de rocío. rocío, hermano. Cuando habla de rocío es como si hablara de lluvia. Cuando habla de lluvia está hablando de bendición, ¿verdad? ¿Qué más? Que desciende sobre la monte de Sión. Ahora está hablando de los montes de Sión. ¿Qué dice? ¿De dónde vendrá tu socorro? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Verdad? Alzaré mis ojos ¿a dónde? Alzaré, Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Amén, hermano. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Lo hace el Señor. ¿Qué más? Porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Ah, ya, entonces allí envía Jehová bendición Y vida eterna. y vida eterna. Gloria al Señor, hermano. Bendición y vida eterna. ¿Lo está entendiendo, hermano? Amén. 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 Gracias, hermano. Gloria sea al Señor. Bendición y vida eterna, varón. ¿Verdad? Amén. ¿Lo entendemos? Amén. Entonces, cuando los hermanos están juntos, sí, estamos por terminar. Cuando los hermanos están juntos, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es que uno se va a congregar? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. ¿Por qué? Porque ahí está recibiendo la revelación, ahí viene la unción. Por eso es que uno va a la iglesia el domingo. ¿Por qué? Porque necesito pilas, porque una nueva semana comienza, una nueva semana de retos, y verdad, yo necesito reclamar las bendiciones de Dios. Entonces tengo que comenzar a batallar en ese sentido, gracias al Señor. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Y cuántos quieren bendición? Amén. ¿Cuántos quieren vida eterna? Amén. Entonces, ¿cuántos debemos nosotros congregarnos al Señor? Amén, hermano. ¿Verdad? Entonces tenemos que comenzar a orar para comenzar a movernos en este sentido. Amén, hermano. ¿Verdad? Y comenzar a orar ¿para qué? Para que Dios comience de repente a comenzar a marcar nuestro destino. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria sea a Cristo, hermano. Nosotros vamos a avanzar hasta aquí, gloria sea al Señor, ¿verdad? Si alguien no ha nacido de nuevo, gloria sea al Señor, es un hombre natural, como tal, no puede tocar la palabra de Dios. Por mucho que se esfuerce, hermano, nunca podrá el hombre natural recibir revelación alguna. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es locura a los que se pierden, no la puedes, hay que ser espiritual. Amén. Y aquí estamos personas espirituales porque hemos nacido de nuevo. Amén, hermano. Nosotros avanzamos hasta aquí. Oren al Señor para que yo pueda, ¿verdad?, poder venir y podamos seguir avanzando en este discipulado apostólico. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a Cristo, hermano. Mi esposa le manda muchos saludos, gracias al Señor. ¿Qué le decimos a la pastora Lucy? Pastora Lucy, la queremos. Amén. Bendiciones. Que el Señor les bendiga más. Gracias, hermano. Amén.